Ya. Entonces, en esta parte de la materia, que es fallas de mercado, se divide en dos, que es poder de mercado y los precios ineficientes, donde está el monopolio y monopsonio, y la parte de externalidades, que la van a ver el viernes con la profe. Entonces, primero en monopolio y monopsonio, en primer lugar les tiene que quedar súper claro que ahora el precio depende del productor, lo fija el productor. No sé si se acuerdan, pero antes los precios eran externos. Nos daban los precios, ¿se acuerdan de eso? Sí. Ya, pues ahora va a ser el productor el que va a fijar este precio. Y ahora vamos a ver por qué. En el caso del monopolio, ¿qué es el monopolio? Ojalá, o sea, agradezco a las personas que hayan visto el video y lo encuentro súper bien, pero alguien que no lo haya visto, si es que tiene alguna idea de lo que puede ser el monopolio, si es que lo haya escuchado, ¿alguien de esas personas? ¿No? ¿Nadie? Y de las personas que vieron el video, ¿qué me respondió la Fer? ¿Me respondió la Nati? De las personas que hayan visto el video, ¿qué era el monopolio? ¿Qué entendieron por monopolio? El monopolio finalmente es cuando hay solo un vendedor. Un veedor, Y exactamente. bueno, vendedor o productor, es la al final, es quien decide el precio y tiene que ir viendo el precio según le favorezca, porque no necesariamente poner un precio muy, muy alto implica que va a vender más porque también conlleva una gran pérdida social. Entonces ahí tiene que ajustar el precio a que gane más de lo que ganaría en el precio de equilibrio. Muy bien. Entonces aquí es un solo vendedor. Y en conjunta a todo lo otro que dijiste que está muy bien. Y el monopsonio es, Solo un comprador. muy bien. Ahí estoy leyendo a Francisca también en el chat. Muy bien. Un solo comprador. Entonces, primero, para el monopolio tienen que entender que como hay solo un único vendedor, no va a tener competencias. Entonces, este va a tener la capacidad de fijar las cantidades y fijar los precios. Y además, se va a poder enfrentar o sea, se tiene que enfrentar a la demanda del producto que él produce. O sea, a la demanda de los consumidores al final. Él tiene que saber, porque él va a ser el único productor. Entonces, como él fija cantidades, por ende va a fijar los precios, él sabe que si produce más, va a tener eh, menores precios más bajos, pero si produce menos, va a tener precios más altos. Entonces, esta decisión sobre si produzco más o produzco menos va a determinar el precio, ¿cierto? O sea, sabemos eh, que en este caso, ¿qué preferiría? Pongamos en el caso de que ustedes, cada uno de ustedes sea en su propio mundo, sea el único vendedor. ¿Qué prefieren? ¿Producir más y tener precios más bajos o producir menos y tener precios más altos? Producir menos y tener precios más altos. Exactamente. Entonces, esa va a ser la motivación de este único vendedor en el mercado, disminuir la producción, es decir, la cantidad, para tener mayores precios. ¿Ya? Entonces, voy a borrar por mientras esto. Entonces, en el monopolio, como dije, se tiene que enfrentar a la demanda. Por lo tanto, vamos a establecer que P de Q va a ser la función de demanda inversa, porque no sé si se acuerdan, pero la inversa era cuando estaba en función de Q. Pero al final va a ser la función de demanda inversa. ¿Y qué quiere decir esto? Esto nos va a representar el precio
al cual los compradores, es decir, los consumidores, van a comprar Q unidades del producto. Entonces va a ser el precio, en simples palabras. ¿Ya? Que van a comprar Q unidades del producto. Y también se va a establecer Q asterisco, o sea, C asterisco, que va a ser la función de costo total de la empresa. Y esta va a ser, voy a poner aquí, función demanda inversa. Y esto es que representa el precio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el problema del monopolista? O sea, si yo, como único vendedor del mercado, ¿a qué voy a apuntar? Si ya dijimos que voy a querer producir la menor cantidad posible para tener mayores precios, ¿cuál va a ser el problema? O sea, al final va a ser maximizar o minimizar algo, pero ¿qué cosa? ¿Y qué voy a querer? Maximizar la utilidad. Muy bien, voy a apuntar a maximizar la utilidad o beneficio también. Entonces, va a ser maximizar la utilidad en función de la cantidad producida. Ojo, eso es súper importante hacer la diferencia porque después vamos a verlo diferenciarlo con el monopsónico. Entonces, ¿cómo se calculan las utilidades? En simples palabras, ¿qué es la utilidad? Ingreso menos costo. Ingreso menos costo. Entonces, si la función de demanda inversa representa el precio, ¿cuáles serán mis ingresos? O sea, Hay el algo, ingreso debería ser el precio, po, ¿o no? ya, precio, pero O sea, precio por cantidad. Tener el precio y ya, la cantidad, despejarla de la función de demanda. muy bien. Esa va a ser mi ingreso menos costo. Entonces ese va a ser el problema del monopolista, maximizar esa utilidad. Pero va a estar sujeto a dos condiciones. A la condición de primer orden, que nos dice que el ingreso marginal es igual al costo marginal, y aquí es donde se maximizan las utilidades, y la condición de segundo orden, que a partir de que la derivada de este ingreso marginal respecto de Q menos la derivada del costo marginal respecto de Q tiene que ser menor a cero. Al final, la condición de segundo orden es que es suficiente que el ingreso marginal sea decreciente y que el costo marginal sea creciente. Al final, para que el punto óptimo sea este. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era ingreso marginal? Derivar el ingreso total con respecto a Q. Ya, pero más que eso, como la definición. ¿A cuánto como ingreso me aumenta por aumentar una cantidad? Ya, eso al final es como el ingreso adicional que se genera producir una unidad más, ¿cierto? Entonces, para el monopolio hay que resolver este problema con las dos condiciones para conocer la cantidad a producir. Y luego tenemos el índice de Lerner.
¿Alguien sabe qué es esto? Al final el índice de Lerner es una medida competitiva que, tal como lo dije recién, nos dice qué tan competitivo es el mercado. O sea, a mayor índice va a ser menos competitivo, menos competitivo es el mercado. ¿Se entiende? ¿O no? No se entendió. Sí. Ya, es eso. O sea, a mayor índice, menos competitivo es el mercado. Eso como resumen, muy resumen, de monopolio. Como consejo, véanse igual el video de la profe y si tienen duda aprovechen de preguntarle el viernes. Aprovechen esas instancias. Bueno, y por otro lado, el monopsonio, como dijimos, un solo comprador. Entonces, vamos a entenderlo como una empresa monopsonista, como una empresa que compra, es decir, hay varios oferentes y una sola empresa, o como quieran llamarle, pero un solo comprador. Entonces, este monopsonista tiene el control sobre el precio, las exigencias y las necesidades. Entonces, piénsenlo de esta forma, yo lo hice así, tienen un comprador, o sea, a todos los productores, todos estos productores, les va a comprar solamente una persona, tienen una sola persona que les va a comprar. Entonces, bueno, ya sabemos que la curva de oferta tiene pendiente positiva, o sea, la curva de los oferentes tiene pendiente positiva, y la curva de demanda, que en este caso sería por parte del comprador, tiene pendiente negativa. Pero lo que quiero, lo menciono, ¿por qué lo menciono? Porque para los oferentes, mejor lo voy a hacer así. Esta es la de oferta, ¿cierto? Entonces, comprar, ¿cuál es la idea? Es comprar al precio más bajo posible para este comprador. Pero como van a bajar los precios, a medida que bajan los precios, baja también la cantidad vendida. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? O sea, a lo que voy. Si bajan los precios, baja la cantidad vendida. Lo que favorece en este caso al comprador, al monopsonista, por lo que el comprador en este caso gana, entre comillas, y el vendedor pierde. ¿Se entiende? Porque va a tener menores precios. O sea, es que no sé cómo, ¿me están entendiendo o no? Es al final como que hay solo un comprador, entonces todos los vendedores quieren ser el que les vende a ese comprador y bajan los precios, entonces así como que toma ventaja, entre comillas, este comprador. Claro, o sea, yo como comprador, yo como único comprador, imagínense que todos ustedes me quieren vender a mí y yo obviamente voy a preferir al que me venda al precio más barato. Y ustedes van a querer bajar sus precios, pero a ustedes de cierta forma tampoco les conviene bajar tanto sus precios, pero ustedes sí quieren que yo les compre porque yo soy el único comprador. Entonces, entre comillas, ustedes igual pierden. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí. Ya, muy bien. Entonces, se puede concluir que a mayor elasticidad en la oferta,
menor va a ser la capacidad de afectar el precio. Es decir, que mientras más varíe la oferta, menor va a afectar el precio del bien. ¿Ya? Quédense con eso. Ahora, ¿qué es lo malo del monopsonio? Que genera una ineficiencia en el mercado, al igual que el monopolio, porque la cantidad demandada y el precio está por debajo del punto de equilibrio en el mercado. Bueno, en el caso del monopolio es la producción, o no estoy segura. Bueno, después lo busco, pero en el caso de, también tienen que quedarse que ambos generan una ineficiencia en el mercado, y en el caso del monopsonio es que debido a la cantidad demandada y el precio es porque está debajo del precio de equilibrio. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Entonces, voy a borrar esto. Después tengo unas notas que se las voy a subir lo más ordenado posible. Pero en este caso, entonces, los oferentes van a ser los productores, que van a tener una función de producción. Recuerden que los precios, no lo fija, no, aquí no, el precio siempre lo va a fijar el productor. ¿Se acuerdan que eso lo dije al principio? Entonces, los productores, es decir, los oferentes, van a tener una función de producción, F de L, K, suponiendo que los bienes son trabajo y capital. Por lo tanto, van a tener ciertas utilidades o ciertas ganancias, ellos como productores. ¿Y cuáles van a ser estas utilidades o ganancias? Va a ser el precio de cada unidad del bien por esta función de producción, que al final van a ser como sus ingresos menos sus costos, y sus costos van a ser, hay que calcular el costo del trabajo y el costo del capital, y el costo de trabajo va a ser el precio del trabajo por la cantidad de trabajo menos el costo del capital, que va a ser el precio del capital por la cantidad, aquí me equivoqué, aquí, precio de trabajo por cantidad de trabajo menos precio de capital por cantidad de capital. ¿Y sí? ¿Puedes repetir qué significa F de LK? Es la función de producción del productor. Ya. Pero ¿esto cómo lo podemos relacionar con el comprador? Al final, no sé si hay una forma así como directa de relacionarlo, pero sí hay que entender de que yo como productor y tú, por ejemplo, como único comprador, yo también voy a generar cierta utilidad. Y esta es la forma de calcularla. Y eso es lo que hay que entender. Quizás esa es la relación. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces el problema del productor va a ser maximizar esta utilidad, pero en función de estos dos bienes. Y aquí se hace la diferencia con el monopolio. Es en función de estos dos bienes que van a ser los bienes que compra el monopsonista, y el problema del monopolista, o sea, en el monopolio, el problema del productor va a ser en función de Q. ¿Se entiende la diferencia? Que aquí va a ser en función de estos dos bienes, que va a depender de los bienes que me compre este único comprador, digamos, y en este caso va a ser que yo como único productor voy a producir. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió? Sí. Sí, Bueno, yo no lo sabía porque, como te dije, no había visto el video, pero
Sí, se entendió perfecto. Ya. Súper. Bueno, y esto también va a ser bastante resumido, porque la idea es que también lo vean con la profe con más detalles el viernes, pero externalidades. ¿Qué entienden por externalidades? ¿Alguien tiene alguna idea? Da lo mismo, tiren palabras, lo que sea. Yo supongo que es algo que afecta como de forma externa, que la palabra ya en sí lo dice. Ujú. Sí, está bien. Son entonces efectos externos que afectan al resto, pero que los productores o los consumidores no consideran cuando toman sus decisiones, ¿ya? Entonces, se van a considerar las externalidades, sí, María Álvarez. Sí, una pregunta. ¿Las externalidades pueden ser positivas o negativas o solo afectan positivamente Sí, o negativamente? pueden ser positivas y negativas. Ahora Ah, ya, vamos a hacer la diferencia. ya. Entonces, estas externalidades las vamos a llamar externalidades técnicas. ¿Y cuáles son las técnicas? Son las que no son compensadas, o recompensadas. Son las, ocurren cuando hay consecuencias, pero tienen efectos no recompensados, ¿ya? Y voy a poner aquí externalidades técnicas. em, Consecuencias no recompensadas. Y como dijo la Feña, es importante entender que estas consecuencias o estos efectos de las externalidades pueden ser positivos o negativos, no necesariamente solo negativos. Entonces, vamos a tener los positivos, que va a ser una acción que beneficia al otro, pero hay que tener claro que no la recompensa. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de esto? No sé si sirve, es que en verdad no sé si lo relaciono bien al término, pero me imagino como un feriante que está puesto un día en la feria y le toca un día bonito y eso hace que vaya más gente a comprar. ¿Podría ser una externalidad positiva como el clima? Sí, puede ser, pero ahí tendría, sí, pero ahí yo no sé si ese impacto económico, ahí no estoy segura, pero puede ser, mira, a lo mejor con estos ejemplos queda más claro. La educación, por ejemplo, o las vacunas. La vacuna, em, cuando cuando uno, cuando te ponen la vacuna, es una externalidad positiva, no recompensada. ¿Por qué? Porque te están vacunando, pero, a ver, ¿cómo lo explico? Como que puede ser que no te aseguren que no tengas, o sea, que no te contagies, ¿eso? Exactamente, te están Solo como que, beneficiando, Es un pero no es beneficio, pero no se recompensa de forma económica. exactamente, es eso. O lo otro, por ejemplo, em, bueno, es que a mí después lo van a ver en macro también, pero por ejemplo, hay cosas que no se consideran dentro de como de los precios de la economía o no ¿para qué lo voy a confundir con eso? No importa. La educación también. Por ejemplo, una mamá que educa a su hijo no la van a recompensar económicamente,
pero sí le está generando un beneficio a sus hijos. Y otro ejemplo, bienes públicos. Bueno, y muchos más, pero esos son los que tengo ahora. ¿Se entendió? Sí, súper. Ya. Y hay que tener claro que este beneficio le vamos a llamar beneficio, ¿sí? Como para entender bien, entonces las externalidades son cosas que ocurren, que pueden ser buenas o malas, pero no afectan económicamente, ¿cierto? Sí, no directamente. O Ya. sea, no te lo van a recompensar económicamente. Y tampoco hay un castigo económico, en el caso de que sea... Claro, Ya. Gracias. de nada. Entonces, este beneficio se le va a llamar beneficio marginal externo. ¿Ya? Y en el caso de que esta externalidad técnica sea negativa, es porque es una acción que impone un costo al otro. O sea, es negativo. Recuerden, ambos son no recompensadas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Y si te puedo preguntar, dice beneficio, ¿qué cosa externa? Marginal. Gracias. Y sí, hay solo una cosa que no me quedó muy clara. ¿Cómo puede ser? Porque ya, obvio que ni una de las dos es recompensada, pero ¿a qué se referiría como un beneficio, o sea, una externalidad negativa, pero recompensada? Como, no entiendo cómo se podría recompensar algo negativo al final, para saber que es no recompensado. Si yo te hago un mal a ti, si yo hago una actividad, la que sea, una externalidad en este caso negativa, a ti te va a producir un costo. Como por ejemplo, yo fumo. Eso es una externalidad negativa. Fumar cigarrillo es una externalidad negativa, pero es no recompensado. Pero ¿Cachai? eso es porque a ti no te recompensan por hacer algo malo al final. Exacto. O sea, otro ejemplo, contaminación del medio ambiente. Una empresa que productiva, con las decisiones que toma en su proceso, contamina. Y estos son efectos externos que afecta al medio ambiente, por lo tanto, impone un costo al medio ambiente y probablemente a todo el planeta, por lo tanto es una externalidad técnica negativa. Pero económicamente no tiene cómo recompensarlo. Pero, por ejemplo, ¿y si alguien te roba? ¿Sería considerado una externalidad negativa? Aunque esa persona se haya quedado con lo que te robó, de inventario, da lo mismo, lo que sea. Es que ya no serían decisiones, es que ahí es distinto, porque no es una actividad, no sé cómo diferenciarlo. Ya, pero da lo Em, mismo, sí entendí. Como que al final es forzado por otra persona, no es como... Claro, igual esto lo van a ver con más detalle el viernes a la profe, pregúntenle harto para que lo entiendan bien, ¿ya? Ya, gracias. De nada. Entonces, ejemplos, consumo de cigarrillos, como dije antes, contaminación del medio ambiente, por ejemplo, desechos radioactivos, y ahí en los PPTs también aparecen otros ejemplos. De hecho, en una de las diapositivas hay una tablita que dice externalidades positivas, negativas, y da como varios ejemplos para que lo busquen y lo estudien y lo vean, ¿ya? Y por último, para que alcancemos a hacer algo de ejercicios, estas externalidades, o sea, estas consecuencias, de alguna forma hay que solucionarlas. ¿Y cómo las solucionamos?
de dos formas. Tenemos soluciones privadas, voy a poner aquí soluciones, y soluciones públicas. Por el lado de las soluciones privadas, proponen el teorema de Coase. El teorema de Coase establece que entre los privados se puede llegar a una solución cuando existe una externalidad, pero con dos condiciones. La primera es que los costos sean igual a cero, es decir, que entre ellos puedan negociar sin costo, y la segunda es que los derechos de propiedad estén claramente definidos, ¿ya? Y por el lado de las soluciones públicas, es decir, cuando interviene el Estado, también se divide en dos. Va a estar en las políticas públicas basadas en el mercado, que está, yo no sé si entran en la prueba, pregúntenle, lo voy a marcar con un asterisco, pregúntenle a la profe porque sé que en alguna sección no entra. Y por otro lado está las políticas públicas de comando, muy fea mi letra, pero después se lo subo mejor, de comando y control. Y dentro de estas políticas públicas de comando y control existen dos regulaciones. Existen las regulaciones directas y las regulaciones indirectas. Las regulaciones directas se refieren a prohibir o limitar ciertas actividades, como por ejemplo limitar cierta producción de una empresa, poner precios mínimos, precios máximos, o sea, fijar ciertos precios, imponer tecnologías para que las empresas operen, y otros ejemplos. Y las regulaciones indirectas son los impuestos y los subsidios. Y dentro de los impuestos están los piguvianos, que es el monto fijo por unidad transada en el mercado, que lo vieron para la prueba anterior, ¿cierto? Sí. Eso, a modo muy resumen, y bueno, me quedó muy feo, pero se los voy a subir bonito. Está la explicación en la grabación. Dime. ¿Puedes repetir, por favor, lo del mercado? De públicas por Lo mercado. del... es que del mercado no sé si les va a entrar. Entonces me enfoqué en el de comando y control. Ya. En todo Este caso, dime. No, no importa. Dale, dime. Lo que pasa es que como que esta parte del curso me ha hecho como hacerme varias preguntas sobre ciertos mercados y no sé en qué entra todo el cambio por productos más sustentables y todo. Como hay diferentes medidas que han sido públicas y también privadas, como que la gente o los consumidores puede como incentivar a la empresa a levantar negocios como más sostenible o no. Ay, me pillaste. Es que por eso es como muy enredado, pero no te preocupes. Pucha, no sé. Pero después si quieres lo conversamos, no tengo problema. Ya, por favor. Ya. Entonces alcancemos a hacer algo de los ejercicios. En todo caso, ahí en el mercado escribí que son los permisos transables. A través de los permisos transables se llega a las soluciones. Pero por eso le digo que le pregunten a la profe, porque sé que algunos profes no lo pasaron porque no entra. ¿Ya? Eso. Entonces, en los ejercicios de la ayudantía les voy a subir la pauta, pero los tres primeros ejercicios, si se pueden dar cuenta, el primero dice: en el año 2020 la tecnología permitió privatizar el aire, con lo cual se ha generado un mercado sobre este. La oferta por aire viene dada por P igual a 2Q y se estima que la demanda es perfectamente inelástica. El Estado decide aplicar un impuesto. Ya, ok, un impuesto. Entonces, ¿qué están dando? Están dando una solución pública a la externalidad. Entonces, después de que vean la clase, como consejo, si la quieren hacer después de la ayudantía, desarróllenlo, pero como el viernes van a basar esta materia, justo después de la clase pueden hacer estos tres ejercicios que es de externalidades, ¿ya?
Después, el segundo dice, el actual gobierno quiere formar cinéfilos en la sociedad. Para esto aplica una política de precio máximo del 50% más bajo que el precio del mercado. Luego de algunos meses de aplicar la política, usted va al cine y luego de 5 horas no logra entrar al cine. Un amigo le ofrece ver la película en su casa si es que le paga el 75% del precio del mercado. Explique la razón de demora y por qué su amigo es la causa de que no funcione la regulación del gobierno. Entonces, establece un precio máximo. ¿Qué es esto? Una solución pública. Ya, bien. Solución pública, ¿qué es lo que hace? Fija precio, limita. Muy bien. Regulación directa. Y la tercera dice, Matías le comenta a su amigo Pedro, no entiendo por qué un subsidio puede ser malo si los consumidores consumen más y los productores producen más que el mercado sin subsidio. Subsidio. Nuevamente tenemos una solución pública, pero en este caso es una regulación indirecta. Entonces a lo mejor pueden intentar hacerla antes de la clase, cosa de que si tienen alguna duda sobre materia o algo, porque igual, no sé si se han dado cuenta, pero en la ayudantía igual la mayoría de las respuestas incluyen materia. Entonces lo que yo muchas veces hacía, o hago en general en los resúmenes, es además de la materia que pasan los profes, de las ayudantías de ciertos ejercicios, también lo incluyo en mis resúmenes porque hay materia. Entonces, quizás háganlo antes de la clase para entender mejor y no sé. Bueno, ahí ustedes tienen que ver, pero bueno, eso es los primeros 3 son de externalidades. Vamos a, en los minutos que quedan, tratar de hacer la mayor cantidad de la primera parte, que era... ¿Qué fue La lo primera primero que parte del vimos? monopolio, ¿Y qué más? monopsonio. Ya, muy bien. ¿Quién me habló? Fer, lee la primera, por fin. Un monopolista no siempre maximiza ganancias, ya que no produce según la condición precio igual a costo marginal que caracteriza a las empresas competitivas. Ya, ¿qué dirían ustedes? ¿Falso, verdadero o incierto? Francisca en el chat dice falso. ¿Quién más dice falso o algo más? El monopolista no producía con ingreso marginal igual a costo marginal. Ujú, Entonces yo sí, diría que es verdadero. Esto no siempre pasa porque no siempre maximiza las ganancias porque hay veces que está dispuesto a bajar el precio para producir más. no, pues en este caso es falso, porque el productor recuerda que, bueno, en este caso las utilidades van a ser las ganancias o los beneficios. Entonces recuerda que el problema del el monopolista es maximizar sus utilidades, maximizar sus ganancias. Por lo tanto, el problema o sea, la respuesta es falso. Ahora, después dice, ya que no produce según la condición precio igual a costo marginal, ya que caracteriza a las empresas competitivas. Entonces, en realidad es falso porque la condición de primer orden, que era ingreso marginal igual a costo marginal. Los dos de es Q. igual, bien, sí, eso me faltó. Es la misma para todas las empresas. Entonces, sí produce según esta condición y también según la condición de segundo orden. ¿Ya? Al final, lo que les tiene que quedar claro es que el monopolista sí va a querer maximizar sus ganancias. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ya. Pero ¿y sí? ¿Mm? En el hecho de que
Es que una cosa es que las quiera maximizar y el otro tema es que las logre, porque habíamos visto al principio que habían veces que el monopolista producía más a precios más bajos o producía menos a precios más altos. Nos tenemos que posicionar siempre en el caso de que produce menos a precios más altos para maximizar las ganancias. O sea, es que esa es su motivación. Pero ¿qué Al pasa final, perdona. no, dale. Es que ¿qué pasa si se pone en el caso de que produce más a precios más bajos? ¿Está realmente maximizando las ganancias? Tal vez no, porque si tú piensas que tú, como único productor, tú quieres maximizar ganancias. Ok, pero ¿cómo maximizo ganancias? Si yo estoy maximizando ganancias, lo que yo gasto, o sea, el costo, no puede ser mayor a lo que está ingresando. Entonces, si yo produzco más a precios más bajos, voy a tener mayores costos y menores ingresos. Por lo tanto, no voy a estar maximizando. ¿Se entendió? Sí. Es eso. Por eso que la motivación de este monopolista va a estar en producir producir menos, pero a un mayor precio. Porque si no, los costos van a ser muy altos. Y si lo vemos aquí, no nos va a convenir. O sea, al final las utilidades van a ser cero. Ya entiendo. Lo que puede pasar, pero su objetivo va a ser maximizarlo. O sea, puede ser que lo maximice y puede ser que no sé cómo se dice, pero puede ser que su resultado de querer maximizar de cero, porque lo contrario daría menos o no tengo idea, pero tienen que tener claro eso. ¿Ahora se entendió mejor? Sí, ahora sí. Gracias, Isi. Ya, de nada. Ya, la 5 dice, el problema de los monopolios es que producen una pérdida para la sociedad. Esta pérdida se debe a que las empresas ganan utilidades sobre normales. Por ello, una solución es quitarle dichas ganancias a los monopolistas y repartirlas al resto de la sociedad. ¿Verdadero o falso? Entonces, lo primero que nos dicen es, el problema de los monopolios es que producen una pérdida para la sociedad. Yo no sé qué tan verdad es, porque dice que el problema de los monopolios es que ya producen una pérdida para la sociedad, pero en equilibrio también hay una pérdida social. Y técnicamente el problema de los monopolios es que se da cuando no hay un mercado competitivo. Entonces yo diría que es falso, porque no sé si es como el problema de los monopolios. Sí, da una pérdida social, y sobre todo si es que tienen como precios muy, muy altos, la pérdida social es muy, muy grande también. Pero no sé si se puede decir que es como el gran problema de los monopolios. Ya. Y Mira, también, no sé, que el excedente del consumidor es muy, muy chico con los monopolios, que al final también ese es uno de los problemas. al final esto, hasta esta parte es verdadero. Entonces lo que tú estás diciendo de cierta forma está bien, pero los monopolios sí producen pérdidas porque su producción es menor a la eficiente. O sea, porque al final hay unidades que dejan de producirse porque generan excedentes, ¿cierto? Tú lo dijiste. Pero después dicen, esta pérdida se debe a que las empresas, o sea, esta pérdida que generan los monopolios se debe a que las empresas ganan utilidades sobre las normales. Ya, esto es totalmente falso.
Y después dice, por lo que le acabo de explicar, o sea, al final este problema se debe a que hay unidades que dejan de producirse, por lo tanto se generan excedentes. Y después dice, una solución es quitarle dichas ganancias a los monopolios y repartirlas al resto de la sociedad. O sea, le quitamos esas ganancias a los monopolios y las repartimos. Esa solución es falsa porque pueden tener utilidades, como dije antes, utilidades cero. Entonces, quitarles estas utilidades y pasarlas a los consumidores solo va a transferir el excedente, no va a corregir esta pérdida social. Solo se le va a transferir al consumidor, ¿se entiende? Ujú. Como que cambiarían los excedentes, pero la pérdida se mantiene. Exactamente. Por lo tanto, no es una solución válida. Entonces, efectivamente los monopolios producen una pérdida, pero esta no es no es el porqué y esta no es una solución. ¿Ya? Pero ¿por qué no era una solución? No me quedó muy claro. Porque, ya, primero, ¿por qué se produce esta pérdida para la sociedad? ¿Te quedó claro eso? ¿Cómo? No te entendí. Dijimos que los monopolios sí producen una pérdida para la sociedad, ¿cierto? Ya, pero ¿por Porque qué? producen menos de lo que... Ya, hay una producción menor que la producción eficiente. Por lo tanto, hay unidades que dejan de producirse. Y al dejar de producirse ciertas unidades, se va a producir un excedente. Entonces, al final, lo que nos están queriendo decir con esto, que ya de partida porque ya está malo, es que este excedente, entonces, quitarles las utilidades, o sea, lo que están ganando los monopolistas, y pasársela a los consumidores. Aquí a eso se refiere al resto de la sociedad. Sí, sí, sí. Entonces, como los monopolistas generan excedentes, no serviría de nada pasar ese excedente a los consumidores porque se transmitiría el excedente. Al final, la pérdida social, sabemos que es el excedente del consumidor con el excedente del productor y la pérdida social seguiría siendo la misma. O seguiría habiendo una pérdida social. Ya, creo que sí entendí. Ya, qué bueno. Eso, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, vamos con la... ya estamos en la hora, pero... Ya, vamos con la 6. Dice, la industria farmacéutica en Chile comercializa una alta variedad de productos. Sus consumidores poseen demandas con distintas elasticidades. ¿Qué tipo de productos cree usted que tienen demandas con mayor elasticidad y qué tipo de consumidor, es decir, con una mayor o menor elasticidad en precio, cree usted que se ve más perjudicado frente a una alza generalizada en los precios de los productos vendidos por las farmacias? Entonces vamos por parte. Tenemos farmacias que comercializa hartos productos y los consumidores poseen demandas con distintas elasticidades. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de productos cree usted que tienen demandas con mayor elasticidad? ¿Qué creen ustedes? Yo la verdad no entendí la pregunta. Dice. ¿Puede que sean los remedios? Sí, está bien, pero no, a ver, acotémoslo más. Esta farmacia solo vende remedios. Entonces, lo que nos están preguntando, ¿qué tipo de remedios creen ustedes que tienen demandas
con mayor elasticidad. Los que sean bienes necesarios. Bien, como por ejemplo, Ay, no sé, que depende de la persona que necesitamos. ya. Pero es al revés, porque ¿qué tipo de productos cree usted que tienen demandas con mayor elasticidad? Son los que tienen más sustitutos en el mercado. No sé, los que tienen, no sé, dolores musculares, de cabeza, no tengo idea, pero Ya, pero ponte tú como el ibuprofeno, que es lo mismo y hay infinitas distintas claro, marcas. como hay genérico, al final son, la respuesta es, a la primera pregunta es los remedios, los remedios que tienen más elasticidad son los como más sustitutos. ¿Se entiende? Y los que tienen menos elasticidad son los más específicos y urgentes, que fue lo que me habías respondido tú al principio. Entiendo como la respuesta, entendí como ese concepto, pero no entiendo cómo esto se relaciona con monopolio, monopsonio o externalidades. Mm, porque al final, Puede ser que quizá hay un remedio que es como muy escaso y que lo produce solo una farmacéutica y que al producirlo solo esa, la gente lo va a comprar igual porque igual lo necesita y puede que ahí se claro, aprovechen solo el precio, ¿no? claro, porque mira, de hecho la segunda pregunta dice, ¿qué tipo de consumidor cree usted que se ve más perjudicado frente a un alza generalizada en los precios de productos vendidos por las farmacias? Entonces la respuesta a esta va a ser, van a ser los consumidores con menor elasticidad, van a ser los consumidores que tienen menos alternativas, los que se ven menos perjudicados, al final los que necesitan remedios más específicos, y si necesitan remedios más específicos es porque ciertas farmacias lo venden o probablemente solo una farmacia lo vende. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí mejor. Gracias. Ya, al final la respuesta a la segunda, o complementándola, son los que tienen menor elasticidad porque son los que tienen menos opciones. ¿Ya? Eso. Vamos con la 8. Y la última, porque no vamos a alcanzar a hacerla, ya me pasé del tiempo. Dice, gracias a su experiencia única en materia de yogures naturales, los hermanos Benji y Lucas disfrutan desde hace tiempo de un monopolio en el mercado de los yogures de fruta. Su función inversa de la demanda por litros de yogur es P de Q igual 140 menos Q, mientras que por otro lado el costo marginal a producir de litro de yogur es costo marginal igual al costo igual a 20. Dice, ¿cuánta es la cantidad de yogur producida por los hermanos? ¿Cuál es el precio por litro de yogur? Calcule los beneficios de la familia. Entonces nos están preguntando por Q, por P y por los beneficios que este pi que definimos. Entonces, esta va a ser la demanda. Entonces, el problema del productor va a ser maximizar las utilidades. Y en este caso va a ser maximizar P de Q menos C, y todo esto multiplicado por Q.
Al final no puse el costo marginal. O sea, como que lo saqué el Q. Entonces, se resuelve y la demanda, es decir, esto, va a ser 140 menos Q menos C, menos el costo, que va a ser 20, por Q, y esto va a ser igual a 120Q menos Q cuadrado. Y esto le vamos a poner, no sé, ya, Y, cualquier letra, en realidad es para... Ya, ¿y cómo resolvemos cualquier problema de optimización? Ve. Derivando. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Cualquier problema de optimización es primera derivada y es igual a 0. Entonces, 120 menos 2Q igual a 0. Y después nos piden la cantidad producida, que va a ser 60. Por lo tanto, el precio, si nosotros reemplazamos ese 60 en la demanda, nos va a dar 80. Y ahí tenemos la cantidad de yogur y tenemos el precio por litro de yogur. Y ahora, ¿cuáles van a ser los beneficios de la familia? Es calcular la utilidad. ¿Sí? P por Q, 80 por 60. Al final va a ser reemplazar aquí, Sí, que esta es la utilidad, va a ser 80 menos 20 y todo eso por 60. Entonces, mi beneficio, utilidad, va a ser 60 por 60 y va a ser igual a 3.600. Y tenemos el beneficio de la familia. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, súper. Ya. Entonces, nos quedó pendiente para que la hagan. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, la 1, la 2, la 3, la 7 y la 9. ¿Ya? Traten de hacerla antes de la clase. Porque igual le pueden preguntar a la profe si tienen dudas, cualquier cosa. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Yo por ahora todo perfecto, sí. ¿Y si te puedes quedar un rato después de la clase? Sí, sí, no tengo problema. Súper. Bueno, voy a parar la grabación.